Si eras un estudiante piloto en la OTAN en los años 50 o 60, la vida era sencilla. Te subías a un entrenador resistente como el Piaggio P-49, aprendías a no dañarlo y solo entonces confiaban en ti. Con un jet, el Piaggio era una máquina muy funcional. 4 o 5 asientos, un solo motor al frente, alas fijas y un manejo que perdonaba muchas manos y pies torpes. Alemania Occidental los fabricó bajo licencia y la Luftwaffe los usó décadas para enseñar acrobacias, instrumentos y vuelo en mal clima a generaciones de pilotos. A fines de los 60 y 70, esa escalera de entrenamiento comenzó a romperse. Los jets de primera generación eran superados por modelos como el F-1, OH-4 y F-4 y el entrenamiento debía adaptarse. Por eso las fuerzas aéreas comenzaron a adquirir entrenadores a reacción como el T-30 y 8, Mitsubishi T-2 y Alpha Jet Hawk para servir de transición entre los aviones de pistón y los cazas de primera línea. El problema es que eso se acumula rápido y de repente tienes 3 o 4 tipos distintos de aviones en la cadena de entrenamiento. Cada uno requiere sus repuestos, instructores, contratos y problemas propios. Para Alemania Occidental, reconstruyendo la Luftwaffe en la OTAN y pagando por cazas y entrenamiento en Estados Unidos, la cadena de entrenamiento era larga, desordenada y costosa. El entrenador con ventilador fue el intento de RFB de reducirla. Los entrenadores avanzados siguieron la complejidad y costo crecientes de los cazas. Aeronaves como el T-30, 8, T-2 y el Jaguar buscaban preparar a los estudiantes para ese gran salto en rendimiento. Pero eso solo empujó el problema más adelante. Ahora tenías a chicos saliendo de pequeños entrenadores de pistón y entrando directamente en lo que, en efecto, eran minicazas. La brecha en el medio se volvió aterradora. Por eso surgió una nueva clase de entrenadores puente. Alpha Jet, Hawk y otros facilitaron la transición de aviones de pistón lentos a jets reales en Alemania Occidental. Durante todo esto estuvo Rheinflugzeugbau, RFB, una pequeña empresa alemana que seguía probando ideas extrañas en nichos del mercado. Iniciaron en los años 50 con diseños únicos de hélice propulsora y en los 60 experimentaron con ventilador canalizado. En los 70 vieron una oportunidad. Construir un nuevo tipo de avión de entrenamiento que usara esa tecnología de ventilador canalizado para ofrecer un manejo similar al de un jet, pero con costos de operación como los de un motor de pistón. El boceto en la mesa de dibujo se volvió el entrenador con ventilador. La propuesta de RFB era simple. ¿Y si obtuvieras el manejo de un jet al precio de un entrenador básico? Un avión que se sintiera como un pequeño jet en el circuito, pero que costara más o menos lo mismo que operar un entrenador con motor de pistón. Si logras eso, el ingreso de nuevos pilotos sería menos difícil y la Fuerza Aérea no requeriría tantos entrenadores distintos. Del primer vuelo a la primera línea, eso intentaron construir. Toma una cabina tándem de 2 asientos como el Alpha Jet y pon la planta de poder detrás de los asientos en el fuselaje, impulsando un ventilador canalizado central. El sistema de ventilador no era simplemente poner una hélice en un tubo y darlo por terminado. Una turbina Allison en la parte delantera impulsaba el ventilador, usando una caja reductora para bajar a la mitad las revoluciones y mantener una velocidad constante. Doughty del Reino Unido fabricó el sistema de control y la reductora, Hoffman el ventilador de 5 aspas y RFB participó también. Cubrieron el conjunto con una carcasa ajustada, dejando un espacio preciso entre aspas y borde, y una ranura circular para mantener el flujo de aire en altas potencias y ángulos de ataque. Todo el esfuerzo en los proyectos previos de Ducted, Fan, Glider y Fanliner se refleja aquí. Ventilador, caja reductora, geometría de la cubierta. Esa fue la fórmula secreta que lo hizo volar como un jet pequeño, no como un entrenador de pistón con ventilador, y según la mayoría, funcionó. Los pilotos de prueba y exhibición decían lo mismo. El entrenador con ventilador tenía cabeceo y alabeo como un jet, sin el flujo de hélice y par motor de uno con hélice frontal. Lufthansa pensó en usarlo para que los cadetes AB inicio vivieran la experiencia de un mini-jet desde el inicio. En el uso diario se ganó la reputación de ser razonablemente indulgente, pero no tanto como para que pudieras ser descuidado con la energía, que es exactamente lo que quieres en esa etapa. Permite que los estudiantes cometan errores al inicio en algo barato mientras les enseñas hábitos aplicables a un jet rápido real.
El motor y ventilador estaban en medio del fuselaje, no en la nariz. La masa se sentía más como la de un jet de servicio que la de un entrenador básico. Y hacía todo esto con menos de una décima parte del combustible y costo operativo de un verdadero entrenador a reacción. Sí, era más lento, pero aún así ayudaba a los novatos a entender cómo responde un jet al inicio de su carrera como pilotos. En teoría, suena como una idea brillante. Curiosamente, la Luftwaffe, que era el cliente principal de RFB, no mostró interés, así que RFB optó por la siguiente mejor opción. Hicieron una versión civil para probar su idea. En 1973 presentaron el RFB Fanliner, una aeronave de turismo y banco de pruebas volador. No fue una idea espontánea, sino parte visible de un experimento más largo. A fines de los 60, RFB convirtió los planeadores Serio 1 y Serio 2 en bancos de pruebas con ventiladores canalizados. ¿Se puede ocultar un ventilador en el fuselaje y aún lograr empuje limpio y controlable? El Fanliner adaptó esa tecnología para que fuera portátil en viajes cortos. Cabina lado a lado, motor Wankel, ventilador canalizado y mucho esfuerzo para reducir el ruido a niveles manejables. La aviación civil solo aceptaría que se construyeron 2 Fanliners. Hicieron justo lo que RFB necesitaba: probar ventilador, caja de engranajes, controles y recibir retroalimentación de los pilotos antes de usarlo en un entrenador militar. El Ministerio de Defensa alemán consideró seriamente la idea y en 1975 encargó 2 prototipos de entrenadores con ventilador. Estos realmente parecían más pequeños jets que aviones de hélice normales. La estructura era una mezcla de plástico y fibra de vidrio para las alas, y gran parte del metal de la cabina estaba alrededor del compartimiento del motor. Para lidiar con el calor se apoyaban en un tren de aterrizaje triciclo retráctil. Un buen detalle maduro para lo que se suponía que era un entrenador básico, pero exactamente el tipo de costumbre que necesita un futuro piloto de jet rápido. Desde el inicio, la idea principal de RFB era la modularidad y una estructura central de avión. Luego le colocas diferentes envergaduras de alas y motores, dependiendo de si quieres un entrenador básico o algo más cercano a un entrenador avanzado de jet. Un estudiante podría entrenar casi toda su vida en el mismo avión, solo que en versiones más potentes. Cada mejora en el rendimiento parecía natural, no como algo totalmente nuevo por dominar. Los 2 primeros prototipos para el gobierno alemán buscaban demostrar ese concepto en vuelo. RFB construyó 2 prototipos para distintos niveles de entrenamiento. El primero, el Baby Fan Trainer, voló en octubre de 1977. Contaba con 2 motores rotativos Wankel de 150 caballos cada uno y un ala más grande para mayor estabilidad. Este iba a sustituir a los viejos entrenadores de pistón. Tu primer vuelo sería en esto, no en un Piaggio o Cessna de club. El segundo prototipo, que voló en mayo del 78, era el Hot Rod. Desaparecieron los motores rotativos y llegó un Allison 50 turboeje de unos 420 caballos, el mismo que Alemania usaba en sus nuevos helicópteros Bo-105. Las alas eran más cortas, el conjunto más compacto y acrobático. Era la siguiente máquina diseñada para la fase avanzada del entrenamiento en el 78. Ambas aeronaves fueron enviadas a la Luftwaffe para competir. Se enfrentaron al Beech T-4C Turbomentor y al Pilatus PC-7 para decidir cuál sustituiría al Piaggio P1 alemán. De 49 entrenadores básicos, el Fantrainer destacó en rendimiento y costo. No solo competía con los grandes nombres, también costaba y operaba menos. A pesar de perder el segundo prototipo en un vuelo rutinario, el gobierno alemán inició conversaciones para comprar unos 30 Fantrainers a turbina. Después la política intervino. Un año después, la Luftwaffe cambió de opinión. La versión oficial era que seguirían usando el Piaggio por costo, ya que gran parte del entrenamiento avanzado se hacía en Estados Unidos. Bajo esa explicación aburrida, la realidad era incómoda. Alemania Occidental ya había aceptado comprar caros cazas estadounidenses como el F y el F-104. Incluían cupos de entrenamiento y paquetes en escuelas de Estados Unidos. Adquirir en masa un nuevo avión de entrenamiento básico alemán implicaría gastar fuera de esos acuerdos y duplicar partes de un sistema que ya financiaban mediante los contratos de los cazas. En teoría, el Fantrainer ganó la competencia en un presupuesto de defensa dominado por la OTAN.
Para el equipo estadounidense, transformar esa victoria técnica en producción real siempre fue difícil. Sin embargo, las pruebas de la Luftwaffe no fueron inútiles. Los pilotos y personal alemanes convencieron a RFB de que el concepto era sólido, solo faltaba un paquete para ofrecer mundialmente. Así que refinaron el diseño en dos variantes de producción, el Fun Trainer 100 y el 600. El plan de producción de RFB era simple. El Fun Trainer 100 usó un solo motor Allison 250 C20 de turbina, dejando el doble Wankel. Con aproximadamente 420 caballos de fuerza, el 100 mantuvo la misma idea básica, pero le instalaron la versión más robusta, la C30, con alrededor de 650 caballos de fuerza. Con eso, el FT600 alcanzaría una velocidad máxima de aproximadamente 260 millas por hora, alrededor de 418 kilómetros por hora, y podría permanecer en el aire por más de 4 horas. No era un entrenador tan rápido como un reactor, pero tampoco consumía tanto combustible. El 100 tenía un rendimiento similar al de los entrenadores turbohélice convencionales, unas 260 millas por hora, crucero cómodo en los bajos 200, ascenso de 3.000 pies por minuto y 25.000 pies, con 6G positivos y negativos. La diapositiva favorita de RFB era la de costos. Lograba lo mismo usando menos combustible y el precio de compra era mucho menor que el de los jets. Cuando decían que se sentía como un jet, no era solo publicidad. Los números permitían compararlo con PCSBs y TSBs. Para facilitar la construcción modular, el 100 y el 600 compartían el 92% de sus piezas, evitando ser motivo de burla. Sin embargo, el ventilador en sí tuvo que cambiar. Pasaron de la unidad original de 7 aspas a un diseño de 5 aspas y ajustaron el sistema de transmisión, en parte porque las primeras configuraciones tenían fama de ser muy ruidosas. Las opiniones varían sobre cuánto resolvió el ruido, pero la idea de una familia de entrenadores universales atrajo a un gran cliente en 1982. La Real Fuerza Aérea Tailandesa adquirió 31 Fun Trainer 400 como entrenadores básicos y 16 Fun Trainer 600 para formar pilotos de cazas, F-5. También tenían opción a 26 aviones más. El problema para RFB fue el momento, finales de los 70 y 80. El mercado de entrenadores era dominado por turbohélices convencionales como el PC-7 Tucano, luego el PC-9 y sus derivados. También servían como plataformas de ataque ligero, llevando bombas y cápsulas de cañón, y se ajustaban a la doctrina existente. Turbohélice con más puntos de anclaje lo entendía cualquier oficial. El Fun Trainer era lo contrario, un entrenador puro, sin armas reales. Ruta de desarrollo basada en un sistema de propulsión peculiar que inquietaba a los conservadores de adquisiciones. Si una fuerza aérea busca que cada aeronave cumpla 3 o 4 funciones, es difícil de lograr, aunque los informes sean excelentes. Aunque Tailandia sí adoptó el concepto. Las cabinas del FT600 se modificaron para parecerse y sentirse como las del F5, con asientos eyectables adecuados. Las 2 primeras aeronaves se fabricaron en Alemania, las demás se ensamblaron en Tailandia con kits. Entregas iniciaron en 1984 y el modelo entró en servicio en la Real Fuerza Aérea Tailandesa en 1987. Los tailandeses solicitaron reemplazar el ala original de fibra de vidrio del FT400 por una de metal más resistente al calor, humedad y tormentas tropicales. En teoría, eso sonaba sensato, pero en la práctica fue un dolor de cabeza. El rediseño tardó, causó problemas y permitió que el FT600 entrara en servicio antes que el FT400. Aunque ya se usaban en los escuadrones, los 400 nunca perdieron esa fama. Una reputación de ser más problemáticos de lo que valían y su vida útil terminó siendo bastante corta. Al final, la orden completa de Tailandia no se aplicó en el uso diario en el frente. Las aeronaves aptas se reunieron en el Escuadrón 100 en Takli, cumpliendo lo que prometía el folleto. Formar pilotos de FW con manejo estilo jet por precio de turbohélice. El reto era mantenerlos volando. La disponibilidad siempre fue baja y en los 90 este modelo tuvo accidentes graves. Mientras la Fuerza Aérea Real de Tailandia enfrentaba problemas con repuestos y soporte local para un diseño especializado y de bajo volumen, a mediados de los 90 el panorama había cambiado.
La Guerra Fría había terminado y de repente había aviones Alpha Jet excedentes y otros entrenadores convencionales a bajo costo, respaldados por grandes comunidades de usuarios y cadenas de suministro establecidas. La decisión era simple. ¿Por qué mantener una pequeña flota de aviones poco comunes si puedes comprar algo convencional? El entrenador con ventilador salió silencioso del servicio tailandés tras la reorganización, y algunos fuselajes quedaron como piezas de museo o reliquias en aeródromos. La venta a Tailandia le dio a RFB confianza para seguir impulsando el concepto entre entrenadores. Diseñaron un Fan Trainer 1000 para Paraguay, versión ligera de ataque, pero nunca se concretó. Intentaron de nuevo conseguir un pedido alemán en los años 80, pero no lograron nada. RFB pensó que si no podían vender el entrenador a reacción falso, mejor construirían uno real. Se unieron a Rockwell International para competir por el J-PATS del ejército de AABU, creando el Rockwell Ranger 1000, la idea del Fan Trainer al máximo. Mismo diseño en tándem y vibra de caza pequeño, pero ahora con un turbofan Pratt y Whitney JT-Queens D en la cola y rendimiento adaptado al sistema conjunto de entrenamiento primario de aeronaves. Los prototipos se construyeron en Alemania y el primero voló en enero del 93. Pero el programa estuvo en desventaja casi desde el principio. El segundo avión se estrelló fatalmente ese verano, y el diseño nunca logró quitarse esa sombra ni la sensación general de ser un desvalido en una competencia saturada. Cuando se eligió el J-PATS, ganó un derivado del Pilatus PC-9, hoy llamado T6 Texan 2. Y con esa sola decisión, una enorme posible tabla de salvación para todo el entrenador fan. La filosofía de diseño del Ranger básicamente desapareció de la noche a la mañana. El Ranger 1000 no tuvo impacto y no alteró el diseño original. A mediados de los 90, RFB cerró y eso terminó con los intentos de vender el Fan Trainer. El momento también fue malo para Tailandia. Con la fábrica cerrada, la Fuerza Aérea Real de Tailandia tenía todas las razones para preocuparse por las piezas de repuesto a largo plazo. Al mismo tiempo, pudieron comprar aviones Alpha Jet alemanes excedentes a bajo costo tras la Guerra Fría. Ante una pequeña flota de aviones con ventilador entubado y aviones convencionales baratos, se retiraron en silencio. El entrenador con ventilador no se popularizó fuera de Tailandia, y ahora es fácil entender por qué. El entrenador con ventilador resolvió ingeniosamente un problema de entrenamiento. Dame el control de un jet al precio de un entrenador básico. La mayoría de las fuerzas aéreas preferían turbohélices sencillos y flexibles para lanzar bombas. Manejaban grandes series de producción y no dependían de una empresa pequeña para mantener hardware de ventiladores personalizado. En Alemania, el dinero político favorecía a los cazas y programas de entrenamiento de Estados Unidos. La idea de aviones a reacción baratos enfrentó modelos económicos, versátiles y probados en combate. Cuando RFB desapareció, ya no existía el riesgo de que los oficiales de adquisiciones se quedaran con una flota sin repuestos. Esto hizo que el entrenador con ventilador quedara como un callejón sin salida ingenioso, no como un estándar. Eso es todo por el video de hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Eso nos ayuda muchísimo.